Esto es lo que llamamos siempre una clase 2, división 2, donde se asume, donde se entiende que hay unos anteros superiores, unos dientes anteros superiores con una importante lingualización de dientes anteriores. Y es importante entender que de repente la misma lingualización de los dientes anteriores es un obstáculo para que la mandíbula pueda viajar hacia adelante. Es decir, la mandíbula está atrapada, no solo en sentido vertical, como hemos hablado en los últimos días acerca del atrapamiento vertical, sino que además hay un obstáculo que podemos apreciar allá, un obstáculo que nos muestra que es imposible para esta mandíbula avanzar, pues existe una implantación axial muy vertical de los anteros superiores y por consiguiente la mandíbula no puede viajar hacia adelante. Como si fuera poco, nosotros durante el último siglo hemos pretendido avanzar esta mandíbula mediante un cambio de posición de la mandíbula y construir un aparato bimaxilar, un aparato que tenga un avance especial para hacer un elongamiento muscular y ferular de manera impositiva esta mandíbula en este sector anterior, generalmente mediante un aparato bimaxilar, que para lograr ese avance deberá tener un arco vestibular superior. Y explicábamos en la última reunión, este aparato no es de estos modelos obviamente, explicábamos en la última reunión cómo para nosotros avanzar esta mandíbula mediante un aparato bimaxilar tenemos que literalmente enganchar la maxila en la mandíbula. La mandíbula en la maxila, mediante un aparato bimaxilar que tiene un arco vestibular superior puesto sobre la cara vestibular de los incisivos superiores y tiene unos propulsores de la mandíbula, unas guías incisivas que a veces no entendemos como guías incisivas o como propulsores y que las queremos convertir en resortes para resolver el problema del overjet, cuando no es un problema de overjet, sino un problema de una mandíbula distal, una mandíbula en distorrelación, una mandíbula distal como debe referirse, aunque generalmente hemos vivido casados con el concepto clase 2. Pero entonces entendamos, para yo avanzar esta mandíbula mediante un aparato, mediante una férula impositiva, mediante los aparatos bimaxilares que son impositivos, es decir, que imponen abruptamente una posición anterior, el aparato estará literalmente enganchado con un arco vestibular en la premaxila, que no le irá muy bien. Esta premaxila, que es muy probable que esté deprimida, que el punto A esté atrasado y que por consiguiente la distorrelación que tenemos sea más latente todavía, de repente sería importante pensar en que no haya ningún obstáculo y por el contrario pensar en llevar estos dientes hacia vestibular y por ende, ojo hacia dónde voy, y por ende ya es hora que pensemos en una ortopedia que procure primero el tamaño de los maxilares, primero conseguir tamaño de los maxilares, que es el problema latente, para después correlacionarlos. Pero no, en general en nuestras comunidades seguimos creyendo, de hecho me sorprende que a veces me encuentro célebres personalidades por ahí que me dicen que ortopedia maxilar no es sino solamente el posicionamiento, la interrelación anteroposterior o lateral o vertical. Es decir, para ellos el tamaño de las arcadas dentales no es ortopedia maxilar, para ellos es solamente la interrelación, el avance de la mandíbula, el cambiar de relación. Que el tamaño de las arcadas dentales no es un problema ortopédico y por consiguiente las placas activas
las placas con tornillos horizontales, transversales, los planos de mordida, no son aparatos de ortopedia maxilar. Y me sorprende porque lo escucho decir a célebres personalidades que me confundo porque a veces creo, ¿será que estoy confundido? Ortopedia maxilar, repito, es una respuesta de equilibrio posturométrico, postural, de equilibrio general, de entender esta entidad llamada mandíbula como determinante en el equilibrio del cráneo y por consiguiente esa cabeza en general responsable del equilibrio corporal. Entonces es hora que entendamos que las placas activas, dotadas de dispositivos funcionales que promuevan una nueva interrelación, pero que ante todo, atento por favor con esto, que ante todo, primero que nada, por delante de todo, trabajen, procuren el tamaño horizontal de las arcadas dentales. Horizontal es un plano que alude lo traverso, lo transverso y lo anteroposterior. Que procuren el tamaño horizontal, la conjugación de lo transverso y lo postero-anterior para hablar de atrás hacia adelante como debiéramos hablar. Entonces, es hora que entendamos que la ortopediodoncia necesita resolver primero este tamaño, en lugar de quedarnos, y cuestiónese, pregúntese, en lugar de quedarnos toda la vida creyendo que no, que la solución es ferular esta mandíbula mediante un cambio de postura terapéutico o una mordida constructiva, que es lo mismo, o una mordida de trabajo, que es lo mismo, o como debiera llamarse, o un cambio de posición de la mandíbula a manera de preactivación de la musculatura, de elongador de la musculatura, y que nos va a poner un aparato bimaxilar aquietando la mandíbula en esta nueva reposición, en esta nueva posición, es decir, trabajando solamente la elongación muscular y frenando su dinámica, porque los aparatos bimaxilares, exceptuando tal vez este que se llama el activador abierto elástico de Clamp, exceptuando tal vez este, es capaz de conseguir tamaño. Entonces, entendamos. Ahora, recordemos que cualquier Bionator, que a veces creemos que el Bionator seguimos creyendo que el Bionator es la panacea, que el Bionator es un gran aparato, cuando el Bionator no es más que la evolución inmediata del método del monobloc de Pierre Robin y el activador de Andresen, dos aparatos rígidos que tienen 120 años de existir, nacidos en Francia y en Noruega a comienzos del siglo pasado. Entonces, creemos que el Bionator sería una excelente herramienta para elongar y aquietar la musculatura. No, aquí hay que pensar primero en el tamaño de esta maxila y en el tamaño de esta mandíbula, para después pensar en correlacionarlos. Ahora entendamos, lo primero que necesitamos aquí es desprofundizar esta mandíbula, que tiene un overbite de un 110%. Lo primero que necesitamos es desprofundizar esta mandíbula. ¿Y dónde está la desprofundización? En extruir los dientes indistintamente los superiores que los inferiores. ¿O acaso, si viene siguiendo mi trabajo, o acaso los dientes a egresar o a hacer crecer, o acaso lo que hace falta es crecimiento del cuerpo mandibular y mediante la excitación de los bordes incisales podríamos pensar en hacer crecer verticalmente esta mandíbula? Y no solo verticalmente, sino transversalmente y anteroposteriormente. Entonces entendamos, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos tamaño de las arcadas dentales. Si usted, como lo hacemos siempre, cree que la solución a este caso es ferular la mandíbula con un aparato impositivo, repito, impositivo son los aparatos bimaxilares que adoptan una posición anterior de la mandíbula mediante un cambio de posición de la mandíbula y la aquietan. Eso es impositivo. Son métodos impositivos distintos a los métodos inductivos de los que le vengo hablando y que serían los ideales en este caso. Entonces, ¿será acaso que si ferulo esta mandíbula en esta posición voy a resolver el problema? ¿Será que si la ferulo 4 años aquí, mientras se da el recambio voy a resolver el problema? ¿Será acaso que hay alguien en ese aparato bimaxilar que está promoviendo el adelanto de esta premaxila? ¿O será acaso, atento con esto, bien reflexivo frente a esto, atento con lo que voy a decir, o será acaso que este paciente
con ese castigo impositivo de usar la mandíbula, de tener la mandíbula 24 horas del día en esta posición, ¿será acaso que esta paciente, cuando se quita el aparato, al desayuno, al almuerzo y a la comida, y a la media mañana y a la media tarde, ¿será acaso que produce el acto de la masticación no aquí en esa elongación muscular, sino aquí? ¿Será que el paciente viene a masticar los alimentos aquí en este cómodo engranaje oclusivo, maloclusivo, pero engranaje al fin, pero autonomía al fin, pero patrón funcional al fin? ¿Será acaso que el paciente viene a hacer el acto de la masticación aquí? ¿Y será que este acto de la masticación aquí estará afianzando el engrama neural? ¿Será que este mecanicismo oclusivo está afianzando paulatinamente el engrama neural? ¿Será que esta mandíbula, por estar puesta adelante 24 horas del día durante 2 o 3 años, el acto de la masticación va a empezar a darse por aquí? ¿O será que va a seguirse dando acá? Porque es bueno que reflexionemos acerca de esto, porque en general aquí hay una premaxila deprimida, hay un punto A seguramente deprimido, atrasado, perdón, y una mandíbula distal, más distal de lo que parece, que con solo posicionarla, ferularla, aquietarla impositivamente en el sector anterior, no va a resolver el problema. De hecho, esto es un intento de resolver uno de los problemas del CLAM. Esto se llama un método CLAM con 2 arcos bumper de desarrollo, se llama el ABD, que es un elemento que tiene un asa para poderla separar. Muchos de ustedes han trabajado, esto se llama el esbilupo, este arco se llama esbilupo. Esbilupo es una palabra que quiere decir desarrollo, es un arco alejado que tiene unas asas para poderlo separar. Lo hemos estudiado en otros videos, no deje de seguir mi trabajo en Facebook y en YouTube. Y en Instagram, que ahí va a poder estudiar este arco bumper de desarrollo, el ABD, el esbilupo, este arco, que será fundamental de repente en entender que de repente los aparatos bimaxilares necesitan, en lugar de enganchar la mandíbula en la maxila, unos elementos alejados, unos elementos que le alejen la musculatura. O pensar en el tamaño de las arcadas dentales, porque es que en el fondo no estamos pensando. Nosotros seguimos pensando que los arcos vestibulares tienen que estar tocando estos dientes, y no, de repente aquí hace falta una placa horizontal que hemos estudiado en otra ocasión. Una placa con 3 tornillos, un tornillo por aquí, otro tornillo por acá, otro tornillo transversal, y unos muelles compactos triple brazo, unos muelles que parecen resortes, pero que no son resortes, son unos muelles de presencia que producirán un estímulo tan leve en este diente que repercutirán en desarrollo alveolar, al tiempo que hay 3 tornillos activándose al mismo tiempo, con un arco bumper de desarrollo. Este arco, esto es un dispositivo meramente, esto es un arco bumper que puede estar soldado a una placa activa, ya la hemos estudiado, se llama la placa horizontal, no deje de consultarla, se llama la placa horizontal de 360 grados y hacia adelante. ¿Será acaso que lo que necesitamos aquí es primero que todo el tamaño? ¿Será acaso que la ortopediodoncia o la ortopedia de este siglo tiene razón y de repente lo que necesitamos es primero el tamaño para lograr la interrelación y no seguir como borregos, diría yo, creyendo que es que yo puedo posicionar esta mandíbula y aquietarla con un aparato impositivo en este punto y con esto va a resolver el problema? Yo pienso que yo le estoy diciendo, cosas. Yo tengo 42 años trabajando desde el método, ese es mi trabajo, desde el método. Hay algunos que se resienten porque yo hablo con algún ahínco acerca del método científico terapéutico, pero yo pienso que es hora que reflexionemos y pensemos, ¿será acaso que este señor, a pesar de que sea suramericano, que está hablando de conseguir primero el tamaño, contrario a lo que han dicho los alemanes, que primero la interrelación, ¿será acaso que este señor nos obliga a pensar? Yo no quiero que usted me crea, hay quien se molesta cuando le digo que yo por qué digo que sí, que no me crea, no me crea. Yo quiero que usted se inquiete, ¿será acaso que este señor, Carlos Barberi en Colombia para servirle, en Medellín, ¿será acaso que tiene razón este señor cuando está hablando de que primero el tamaño de las arcadas dentales y no su interrelación? No, pero ¿cómo va a decir este señor suramericano, distinto a como lo han dicho los alemanes, que esto no es de esta manera?
yo quiero que usted reflexione y que usted entienda que cualquier aparato bimaxilar con el que usted aquiete la mandíbula, bimaxilar, con el que usted férule la mandíbula en la posición anterior, el acto de la masticación seguirá haciéndose aquí. Es decir, la respuesta del cambio de posición de esta mandíbula está supeditada, atiéndame esto, atiéndame y reflexiónelo, no me lo crea. La respuesta de esta mandíbula hacia adelante está supeditada a que aquí haya una distinta favorabilidad oclusiva, es decir, a que le muevan estas fichas de engranaje mecánico a la mandíbula, a que el tamaño de esta entidad se cambie y a que el tamaño de esta entidad se cambie. De hecho, le quiero contar, si usted, si Dios, que podría hacerlo, digamos que es el único que podría hacerlo, ipso facto, de inmediato, echar a andar, egresar a este cuerpo mandibular, sacar estos dientes con alvéolo a bordo de manera inmediata, o yo pudiera ir a cortarlos en este modelo y a sacarlos un poquito, tal vez medio centímetro. Tan pronto esta mandíbula le egresen los dientes posterior-inferiores, esta mandíbula no podrá quedarse de esta manera, sino que al estar acá, en contacto, pero acá, esta mandíbula tendrá más dinámica, podrá más. Esta mandíbula no dinamiza, esta mandíbula machaca alimentos por apertura y cierre. Esta mandíbula lo único que sabe hacer es esto. No sabe hacer más nada. Esta mandíbula no hace la más mínima excursión lateral, no puede hacerla. Está atrapada, apréndase el término. Atrapamiento mandibular, mandíbula atrapada por insuficiencia de la mandíbula. ¿Qué es insuficiencia de la mandíbula? Falta de tamaño y falta de función, falta de dinámica. Una mandíbula que no tiene la dinámica, no tiene la suficiencia, es insuficiencia mandibular. Esta mandíbula insuficiente, no porque yo la aquiete acá, va a resolver el problema. Esta mandíbula yo tengo que darle tamaño. Ahora, el problema grande que aparece es que nosotros no creemos, porque la literatura clínica lo ha narrado hace muchos años, nosotros no podemos creer que esta mandíbula puede desarrollarse. Esto es imposible. No podemos creer que esto se pueda desarrollar. Y esto, un poquito, pero no del todo, ¿cierto? Si nosotros no desarrollamos este par de maxilares, esta mandíbula no podrá caminar hacia adelante. Si usted no piensa en la placa horizontal con muelles compactos y separa una musculatura perioral, un orbicular de los labios que participa activamente de mantener presa esta mandíbula, estos dientes anteriores y por consiguiente presa la mandíbula. Si usted no piensa en un arco bumper, si usted no piensa en una placa horizontal o por lo menos transversal en esta mandíbula con arco bumper de desarrollo, si usted no piensa en resolver este tamaño y no piensa en resolver el grave problema, el primer plano a tratar, no sé por qué lo he abandonado hoy, el primer plano a tratar, que es el plano vertical. Si usted no resuelve el problema vertical, esta mandíbula seguirá per se realizando el acto de la masticación en esta posición distal, sin la más mínima manifestación de desarrollo hacia adelante. Está atrapada, está anclada, está metida aquí. Es imposible para ella salir. Entendamos, la ortopediodoncia habla de primero corregir el tamaño. Ahora, si usted no cree en la ortopediodoncia, desarrolle una técnica, pero entienda, no podemos seguir creyendo que ferulando los aparatos impositivamente con un aparato bimaxilar adelante vamos a resolver el problema. Primero es el tamaño, para que podamos tener paridad, equilibrio, correspondencia biunívoca, concomitancia, equilibrio y ante todo que los maxilares puedan tener dinámica, que la musculatura pueda tener dinámica, que la fonación mejore, que la apostura de este paciente mejore, que el orbicular de los labios se suelte, se vaya hacia adelante. Para eso está el arco bumper de desarrollo, el ABD. ¿Cierto? Si nosotros no pensamos en esto, nosotros vamos a seguir con ortopedia con 120 años de edad, creyendo que la clave es ferular mediante un bionator en la posición anterior, la mandíbula. El bionator no es un aparato ideado para dinamizar ninguna mandíbula. Lo único que se tiene que inmovilizar es aquello que se quiere perpetuar.
si no dinamizamos los maxilares, es posible que no logremos que esta mandíbula avance hacia adelante. Esto es el día a día de nuestra Latinoamérica y del mundo. Si usted no piensa en que necesitamos avanzar a conseguir unos ganchos de amarre o unas herramientas que podamos amarrar concienzudamente en este arco dental, si nosotros no caminamos hacia un amarre sensato, un amarre ideal, para conseguir el tamaño de estos maxilares no podrán correlacionarse adelante. Así usted los mantenga 4 años impositivamente con una mordida constructiva en esta posición. Atento con esto. Básicamente esto quería contarle. Me llegó este casito y estaba conversando. Necesito hacerle este video al doctor para conversar con él y me dio por conversar un poquito de esto en directo, en vivo, para enseñarle este video a un doctor que quiere que conversemos un poquito de este caso, que es un paciente muy especial para él y que necesitamos resolver el problema. Esto es una mandíbula distal, un atrapamiento de la mandíbula, aunque usted y la academia lo vaya a seguir llamando clase 2 división 2, aunque a veces me encuentro yo muchos estudiantes que si los laterales no están vestibularizados, si los 4 incisivos están derechos, no es una división 2, no es la DECBIS que ellos conocen, no. Esto es una clase 2, y si los 4 dientes estuvieran bien igual a estos centrales, sigue siendo una clase 2 división 2. Esta división 2, que se escribe con número arábigo, no romano, esta división 2 es una premaxila deprimida que tiene atajada la mandíbula y que no la deja viajar hacia adelante. Es hora que lleguemos a la ortopedia a la ortopedia monomaxilar inductiva, a inducir la nueva relación a base de cambiar el tamaño de las arcadas dentales, dinamizar los maxilares con unas chapas de rozamiento, por ejemplo, o con un PAMED propioceptivo, dinamizar los maxilares, desprofundizar la mordida, desatrapar la mandíbula, dinamizarla y hacer que ella sola tenga una nueva dinámica masticatoria y por consiguiente que tengamos mejores respuestas. Pero para eso necesitamos resolver el primer plano a tratar, que es el plano vertical. Ya lo dijo Planas resolvía esto directamente poniendo, un poquito antes, poniendo resina sobre estos 2 dientes deciduos y cambiando la orientación del plano cruzal o manteniéndola, porque también existen pistas clase 1. Entonces, entendamos esto y por favor no se deje confundir. Créame, el que yo le esté hablando de cosas nuevas no tiene por qué confundirlo. Yo le estoy hablando desde el método. Hubo un día en que un clínico del mundo, mediante métodos, el clínico de antes, más aún de hace 120 años, era un clínico que no tenía técnicos, que no tenía ortotécnicos ni protésicos dentales que le ayudaran. Él hacía sus cosas. Y entonces, en ese entonces, muchos clínicos del mundo hacían cosas que al momento de mostrarlas no podían llegar a decirle al mundo, mire, o a sus colegas, mire, este es el aparato, esta es la solución. Si él llegaba a decir que esta es la solución, de repente no era bien visto en sus comunidades. Mire, vea, es que yo inventé este aparato. Entonces él tuvo que llegar un día a decir, mire, la sustentación neurofisiológica de este método, de este aparato con que yo hago esto, es esta. Y centró su discurso, atento con lo que le estoy diciendo que es fundamental y es esencial, centró su discurso, su prédica, su explicación científica en la biología, en la sustentación neurofisiológica de cómo él podía avanzar esta mandíbula. Ahí estuvo centrado su discurso y ahí sigue centrado el discurso de la ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar no entendió que de repente el método también era un elemento eficaz para explicar desde abajo, desde el hacer, desde el pantano, explicar cómo es que operan estos aparatos, cómo es que se consigue la relación. El clínico un día cualquiera le tocó, iba a quedar mal si explicaba el método. Entonces le explicó la sustentación neurofisiológica. Y ese día, hace 120 años, la ortopedia tomó un camino
de la sustentación científica neurofisiológica del método, de la metódica, que es el método. El método es camino para llegar a la meta, metódica es el estudio del método. Ese día la ortopedia tomó el camino de explicar la sustentación neurofisiológica del método y se quedó explicando y sigue explicando, pero se le olvidó decir que el método terapéutico es el método repetible, ese método repetible aquí y en Constantinopla, que se llama el método científico terapéutico, ese método repetible que va a corregir la alteración. Eso quedó sin una discusión clara. De hecho, se construyen aparatos de cualquier forma, pero la academia ni siquiera ha pensado en formar un ortotécnico, un técnico que entienda que está construyendo el juego de vectores y derivadas que ostenta los estímulos que conquistarán la alteración. La academia sigue creyendo que el aparato no es importante. El aparato es el método científico terapéutico y tenemos que entender esto para poder desvirtuar de pronto métodos impositivos o entender por lo menos la diferencia entre lo impositivo y lo inductivo y entender que necesitamos conseguir el tamaño de las arcadas dentales primero. Ahora, si conseguimos el tamaño, es posible que usted se pueda dar el lujo de usar su aparato bimaxilar con nombre alemán para interrelacionar. Pero la interrelación de los maxilares no es solo la ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar también habla del tamaño. En esencia, hay una ortopedia que habla del tamaño y que está por delante de la interrelación. No se debe intentar correlacionar maxilares porque simplemente a mí me parece porque tengo una mandíbula distal o clase 2 como dice la academia. No se debe intentar relacionar porque sí, se debe pensar en un tamaño acorde para que pueda existir la interrelación. Perdóneme el ahínco que yo le pongo a esto para hablar de esto con cierta amargura, pero entiéndame, si nosotros no entendemos que primero es el tamaño y seguimos creyendo que esto es interrelacionar y nada más, es eso. Perdóneme la falta de eufemismo para explicar esto, pero entendámoslo ahora, extracte de este discurso, dórelo, maquíllelo, matícelo y entienda, yo le estoy diciendo que primero es el tamaño y después la interrelación. En Sudamérica, así en Europa, hace 120 años hayan dicho que no, que primero es la interrelación, que el tamaño va cambiando. De hecho, para cerrar el tema, le voy a contar una cosa. Atento con esto que aquí le redondeo la idea. Las respuestas que usted, ortopedista maxilar, ha tenido en su vida, las respuestas que usted ha tenido con aparatos bimaxilares, todas las respuestas que usted ha tenido, todas, oiga pues, lo que le estoy asegurando, que usted ha tenido con los aparatos bimaxilares, han estado en que de repente el aparato bimaxilar, por cualquier razón, le ha cambiado el tamaño de las arcadas dentales. En la medida en que le cambió el tamaño, se cambió la interrelación, es decir, se movió el engranaje mecánico de esta mandíbula, se le movió el recibidor, se le movió el tamaño de la maxila y por consiguiente la mandíbula migró. Si usted, con un aparato bimaxilar, no logra cambiar el tamaño, los maxilares seguirán realizando el acto de la masticación en esta mordida profunda per se, y per se no podrá conseguirse el resultado. Le concluyo, las respuestas que tienen los aparatos bimaxilares de ortopedia maxilar están todas en el cambio de tamaño, en la posibilidad de cambio de tamaño que hayan logrado. De otra manera, no me puede venir a usted a decir que sin cambiar el tamaño de las arcadas dentales, usted, un día cualquiera, puso a este paciente a masticar en esta posición, simplemente porque resolvió el problema vertical. No. Ahora, recuerde que resolver el problema vertical es dinamizar los maxilares y de repente, desde el resolver el plano vertical puede avanzar el tratamiento. Pero entiéndame, primero el tamaño, después la interrelación. Por su atención, muchas gracias.